Bueno, continuamos con la parte de presión arterial. Vamos a ver qué es la presión arterial. Se entiende como presión arterial a la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del corazón y de los vasos sanguíneos. Una vez de que se produce la eyección de sangre del corazón, esta empieza a circular por todo el organismo, es justamente la circulación sistémica, si sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, o hacia la circulación pulmonar, si sale del ventrículo derecho, hacia las arterias pulmonares. Y cada vez que circula la sangre, ejerce fuerza, una cierta fuerza, y al ser un fluido, justamente el contenedor, que en este caso son los ventrículos del corazón o los vasos, ofrecen una cierta resistencia. Por eso, justamente nos permite medir la presión arterial. Sabemos que hay una presión arterial sistémica, que es la que se mide a nivel de una arteria central o periférica, que hace referencia a la circulación sistémica que tiene la sangre en todo el organismo. Cuanto más cercana al corazón esté esa arteria en la que se va a medir la presión arterial, justamente se mide de mejor manera, se puede ocultar o se puede escuchar con mejor precisión. En general, una medición rápida se hace a nivel de la arteria braquial en el brazo izquierdo, donde cerca en la muñeca, donde se puede medir se puede escuchar con gran facilidad. Y si no, si se hace eso de forma manual, si se hace por medio de algún aparato, se debe medir a nivel del brazo, que también es del brazo justamente, que se mide también la arteria radial, que es una rama de la arteria aorta. Y en el caso de que se quiera medir la presión arterial del circuito pulmonar, se debe medir a nivel de una arteria pulmonar, pero eso de forma externa no se puede hacer, se debe medir con algún aparato o de forma interna, o sea, no es de libre acceso. Entendemos que dentro de la presión arterial podemos encontrar dos valores, una presión arterial sistólica máxima, que es el máximo valor de presión registrado en el momento de la sístole, justamente de la eyección, y hace referencia a la tensión que ejercen las paredes de las arterias sobre la fase eyectiva. Eso es lo que les decía recién, como es un fluido, el contenedor que soporta el líquido debe generar una cierta tensión, y esa máxima tensión que resiste en las paredes de las arterias es lo que se conoce como presión arterial sistólica o máxima, y el valor normal es de 120 milímetros de mercurio. Y por otro lado tenemos la presión arterial diastólica o la mínima, que es el valor de presión mínimo al que se someten estas paredes arteriales, y hace referencia a un valor de 80 milímetros de mercurio. Mira, acá salen los valores que se miden de presión arterial. Para que una persona tenga un valor normal se entiende que debe estar entre 80 o 120, ¿no?, milímetros de mercurio. Hay personas que pueden tener una tendencia a tener una presión de forma fisiológica, pueden tener tendencia a registrar valores de presión arterial más bajos, 60 a 100 milímetros de mercurio puede ser un valor normal, siempre y cuando la persona esté adaptada a esos valores. Cuando la presión arterial sistólica o máxima y la diastólica o mínima están por encima de estos valores, se puede registrar algún proceso patológico. Justamente la importancia de medir de que estos valores estén en normalidad. Hay algunas personas con hipertensión arterial que los valores normales de presión son 130, 85, 90 y se manejan de forma cotidiana y normal con esos valores de presión arterial. Están por encima del valor normal, pero su corazón y el resto de su organismo funcionan de forma normal. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que los valores de presión arterial pueden variar entre las distintas personas de forma fisiológica y claramente de forma patológica. Hay algunas variaciones fisiológicas muy frecuentes que van a depender de la edad. En general, los niños tienen valores más bajos de presión arterial que los ancianos, y esto hace muchas veces referencia a la rigidez que tienen los vasos. Los adultos empiezan a tener mayor rigidez en las paredes de sus vasos, saben que los vasos están compuestos por músculo y empiezan a tener mayor rigidez. Entonces los valores de presión aumentan porque hay que vencer una mayor resistencia
para que pueda circular la misma cantidad de sangre por unidad de tiempo. En cambio, los niños tienen menor rigidez en sus vasos arteriales, son vasos mucho más elásticos, son lo mismo que las paredes del corazón, son mucho más elásticas, entonces en general cada vez que pasa un poco de sangre se distienden con gran facilidad y se vuelven a contraer, y esto hace que los valores de presión arterial sean un poco más bajos, pero siempre hablando de valores normales. La propagación del pulso arterial se la denomina como flujo pulsátil, y justamente es la cantidad del flujo que se propaga por los grandes vasos a una mayor velocidad que la sangre que se encuentra en ese vaso. O sea, durante todo el tiempo hay sangre o un fluido circulando por los vasos arteriales, pero cuando recibe la onda eyectiva del proceso de eyección de sangre del corazón, se evidencia que esa sangre que está llegando a ese vaso tiene una onda, tiene una velocidad mayor, lo que produce que haya un flujo mayor de sangre. Y la amplitud de la onda decrece cada vez que el vaso es de menor calibre, para no romperlo claramente, y cada vez que se aleja más del corazón. Entonces fíjense que el calibre que tiene la arteria aorta es mucho mayor al que puede tener la arteria radial o que pueda tener la arteria femoral. Por eso, cuanto más cercanos estemos al corazón, a la hora de medir los valores de presión arterial, más fiel sería esa medición. ¿Por qué está compuesta la presión arterial? Acuérdense que, como les había dicho anteriormente, tenemos que saber el volumen minuto, por qué se compone, para poder conocer qué afecta a los componentes del volumen minuto, para poder conocer cómo varía. En este caso, con la presión arterial sucede lo mismo. Y la presión arterial está compuesta por el volumen minuto por la resistencia periférica. Entonces, algún factor que afecta al volumen minuto o que afecte a la resistencia periférica directamente está afectando los valores de presión arterial. El volumen minuto sabíamos que era el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y la resistencia periférica hace referencia a la circulación sistémica arteriolar, a la resistencia que ponen los grandes vasos, y esa resistencia está dada por la capa de músculo liso que forma parte de los vasos. Cuando esa capa de músculo liso se endurece o se forma o se da alguna formación de alguna placa de ateroma, por ejemplo, lo vuelve vasos mucho más rígidos, más duros. Entonces hay mayor resistencia. Y al tener que vencer esa resistencia, hay que aumentar la frecuencia de descarga. Y al aumentar la frecuencia de descarga, va a aumentar la presión arterial. Y ahí es donde termina de cerrar el circuito de que los vasos, la aterogénesis o la arterioesclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, produce aumentos de los valores de la presión arterial. Esto sirve que ustedes conozcan cuáles son las bases fisiológicas, por qué está compuesta la presión arterial, para que luego cuando estudien la fisiopatología puedan saber cuáles son los factores externos que pueden dañar o que pueden afectar a la presión arterial. Hay algunos cambios fisiológicos que modifican la presión arterial. Por ejemplo, el estadio de reposo hace que disminuya la presión arterial, igualmente que el sueño. Y cuando se da un cambio postural de estar acostado en forma horizontal y levantarse rápido en forma vertical, también hace que aumente la presión arterial por un corto periodo de tiempo, porque llega un mayor flujo sanguíneo al corazón. Entonces aumenta el volumen sistólico. Al aumentar el volumen sistólico, aumenta el volumen minuto, y al aumentar el volumen minuto, sabemos que aumenta la presión arterial. Y durante el ejercicio, esto lo habíamos hablado al principio, pero también es un acto fisiológico que modifica la presión arterial. Sabemos que durante el ejercicio necesitamos mayor frecuencia cardíaca y también hay mayor volumen sistólico. Necesitamos bombear mayor cantidad de sangre por unidad de tiempo para distribuirla a todo el organismo. Al aumentar el volumen minuto, va a aumentar la presión arterial.
Y en cambios patológicos, como la hemorragia, por ejemplo, hay una hemorragia aguda, hay gran pérdida de sangre. Al producirse gran pérdida de sangre, disminuye el volumen sistólico, y al disminuir el volumen sistólico, cae fuertemente la presión arterial. Justamente cuando hay una hemorragia muy fuerte se mide porque los valores de presión arterial son cada vez más bajos, menores de... Bueno, si medimos la presión arterial, puede llegar a 40, 80, por ejemplo, los valores de presión. Lo mismo en una deshidratación grave, hay menos cantidad de sangre, porque hay menos líquido corporal, hay menos cantidad de sangre, cae el volumen sistólico, cae la presión arterial, y en cambio en condiciones de estrés los valores se ven aumentados. Después vamos a ver algunos factores, pero sabemos que la activación del sistema nervioso simpático va a activar la frecuencia cardíaca, va a haber mayor contracción y relajación por unidad de tiempo, y al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el volumen minuto y por ende aumenta los valores de presión arterial. Esto ténganlo en cuenta de estudiar siempre por qué está compuesta la presión arterial, por el volumen minuto y la resistencia periférica, y sabemos que si estos valores cambian o si estos fenómenos se ven modificados de forma positiva o negativa, directamente van a modificar los valores de presión arterial. La resistencia periférica en general se modifica por cuestiones patológicas, por ejemplo, lo que les decía recién de la aterosclerosis, donde se endurecen mucho las arterias y por eso aumenta la resistencia. Pero tal vez el volumen minuto no se ve modificado, pero al aumentar la resistencia periférica aumenta la presión arterial.